cotidianos, cuando se consigue un trabajo, cuando se consigue que un hijo tenga una computadora, el grado de alegría, el otro día en La Rioja, gente muy humilde, recibiendo con una alegría y una felicidad la computadora. Yo creo que eso debe ser uno de los objetivos de alguien que quiera gobernar, ¿no? Que la gente viva un poco más feliz. Me parece que ese es el tema que también tenemos que hacer, ¿no? ¿Por qué se cree que se oponen tanto al gobierno, Presidenta? ¿Por qué se cree que la oposición está liderada por Mañeto? Bueno, si uno lee los diarios, que en realidad nadie puede pensar que La Nación o ámbito financiero sean digamos, diarios proclives o que simpaticen con el gobierno, ¿no? En absoluto, son los que informan. La verdad que es muy lamentable porque es la subordinación de la política a las corporaciones, que es lo que se dio también el otro día en la sociedad rural. La verdad que yo que he sido legisladora opositora, y opositora inclusive internamente cuando estaba mi partido también en el gobierno, jamás me subordiné a las corporaciones y jamás, además, ningún proyecto mío intentó, digamos, desbaratar los recursos del Estado proponiendo cosas que son inviables y que claramente no se pueden hacer. Y fíjate vos que yo podría haber puesto de ejemplo cosas que sucedían en la provincia de Santa Cruz, donde todas nuestras mediciones eran muchas mejores durante toda la década del 90 en materia de desocupación, en materia de escuelas, en materia de salud. Y yo no creo que la política sea intentar destruir al que está en el gobierno. Creo que la política debe ser en todo caso mostrar que yo soy mejor que el que está en el gobierno y mostrarlo a través de ideas. Lo que pasa es que se les hace muy difícil porque hay gente que hace muy poco estuvo en el gobierno. La mayoría de la oposición estuvo en el gobierno y cuando estuvo en el gobierno, bueno, demostró lo que demostró. Cuando nosotros llegamos al gobierno en el 2013 encontramos literalmente un país destruido, que no había sido destruido solamente por un gobierno, sino por varios gobiernos anteriores. Pero en realidad todos los que hoy están en la oposición formaron parte de esa historia de los argentinos, de descuento de salarios, de descuento de los trabajadores, de endeudamiento de los argentinos, de corralito. Yo decía ayer que este Bodén 12, que todo el mundo dirá, ¿qué es el Bodén 12? El Bodén 12 es el título que emite el Estado argentino para pagar el corralito y el corralón. El corralito del gobierno del 2001 y el corralón que se hizo del gobierno que vino después. El Estado argentino, o sea, todos nosotros los argentinos, emitimos deuda para pagar esa deuda de la clase media que había quedado atrapada con sus ahorros en los bancos, 17.500 millones de dólares. La última cuota la terminamos de pagar recién el año que viene. Esto que pagué el otro día, que pagó el Banco Central, con reservas del Banco Central el otro día, 2.300 millones, era una de las cuotas de los que habían estado en el corralito y en el corralón. Y por eso entonces te da, como digo yo, un poco de fastidio que quienes provocaron estas medidas se nieguen a instrumentar las medidas para solucionar los problemas que ellos provocaron, inclusive porque este dinero que se juntó gracias a las políticas macroeconómicas que se comenzaron a aplicar en el año 2003. En el año 2003 recibimos el Banco Central con 8.000, 9.000 millones de dólares de reservas y ayer volvimos a superar los 50.000 millones de dólares luego de pagar 4.300 millones de deuda que no era de ese gobierno y le hemos pagado sin endeudar más al país utilizando nuestros propios recursos que además son genuinos porque no son de ingresos de capitales golondrinas sino de las reservas del Banco Central, que es el saldo que se acumula fundamentalmente entre el saldo, entre lo que se exporta y lo que se importa, con lo cual además es producto del trabajo de los argentinos. Así que creo que es muy importante remarcar estas cosas. No, la verdad que nunca vi una oposición tan virulenta. Fui testigo parlamentaria y parte de la oposición parlamentaria durante la década del 90 y los veía acordar a todos los partidos muchas cosas, más allá de los discursos que se daban. Fui parlamentaria
durante el gobierno de la Alianza, y también vi acordar muchas cosas y mutar de posiciones a legisladores que habían dicho una cosa en los 90 e hicieron otra cuando llegaron al gobierno. Fui legisladora opositora durante el gobierno del año 2002, que por ejemplo permitió a través de la derogación del delito de subversión económica que todos los que habían estafado al país no fueran castigados, y la verdad que nunca, ni siquiera durante el gobierno de Kirchner, ni siquiera, debo decirlo también, ni siquiera durante el gobierno de Kirchner vi una oposición tan virulenta, tan empeñada en destruir los recursos del Estado, porque por un lado quieren aumentar todo y por otro lado quieren bajar, o sea, por un lado quieren aumentar todos los egresos, todos lo que tiene que pagar el Estado, y por el otro lado bajar todos los ingresos del Estado, lo cual ya revela una intención manifiesta de financiar una suerte casi de volver al default. Yo les aseguro a los argentinos que mientras yo sea presidenta, la Argentina no va a tener ningún default. Los autores del default fueron de otros gobiernos y yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer, como lo estoy haciendo, para garantizar que en realidad si lograran lo que ellos quieren serían más demoledores que la crisis del exterior, ¿no? Así que realmente tengan la confianza de que vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer, como lo hicimos frente a esa crisis que venía de afuera, para que el país se mantuviera sólido, solvente, que la gente no perdiera su trabajo. Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que realmente esta locura que se está llevando a cabo de gente que realmente carece de proyectos y de ideas, porque yo digo, sería bueno que estuvieran explicando qué es lo que van a hacer cuando son gobierno, o ocupándose de proyectos tan importantes como los que hemos enviado en materia del Estatuto del Peón Rural, del trabajo de las mujeres y de los hombres en casas de familia, del trabajo en lugares familiares. En fin, yo creo que hay una manifiesta intención de impedir gobernar, que en definitiva la terminarían pagando los argentinos, no la terminaría pagando el gobierno. Pero bueno, yo creo que es producto de su incapacidad para presentar una propuesta alternativa de gobierno o decir cosas que realmente interesan a la gente. No sé, yo estaría explicando qué es lo que voy a hacer con la política económica, cuáles van a ser las variables macroeconómicas, cómo voy a hacer para mantener lo que son pilares de la economía, o si quieren cambiarlo y volver a otro modelo, explicar cuál es el modelo, en qué variables macroeconómicas se tendría ese modelo. Nosotros, las variables macroeconómicas son estas que hemos tenido: acumulación de reservas, superávit comercial, superávit fiscal, mucha capacidad de redistribución del ingreso a través de la asignación universal por hijo, de mejorar el salario, como el día de ayer, salario mínimo vital y móvil, que hemos aumentado casi en 10 veces. Estuvo durante años parado, desde el año 96 al 2003 el salario mínimo fue 200 pesos. Años congelado. Gobierno del 90, gobierno del que vino después, 200 pesos fue desde 1996 al año 2003. Nosotros tuvimos una política de que ese salario aumentara casi 10 veces para tener un fuerte mercado interno, una fuerte política exportadora, reindustrializadora del país para poder agregar valor. Hemos generado 5 millones de puestos de trabajo, hemos recuperado el manejo para el sector público de los recursos de los trabajadores cuando finalizamos con la ley de AFJP. O sea, sería bueno que explicaran qué es lo que van a hacer con todas estas cosas, cuál es el proyecto, el modelo, las variables macroeconómicas, este problema Conectar Igualdad, por ejemplo, también financiamiento educativo docente. Hemos dado el mayor financiamiento educativo docente de toda la historia, negociaciones colectivas de trabajo. A mí me da mucho miedo una clase política o dirigentes políticos que se subordinan tanto a las corporaciones, porque cada vez que pasó esto, cada vez que hubo gobiernos subordinados a las corporaciones, a los argentinos, a los trabajadores, a la clase media, a los productores, a los empresarios, siempre les ha ido muy mal. En definitiva, nos ha ido mal a los argentinos. Carrió